Estado y no defiende los intereses que tiene que defender, termine de rodillas y arrodilla al país. El Estado es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Si tiene 4 patas, tiene cola y ladra, es perro. Es perro. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va hay que contar los tuyos. Para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Señores jueces, nunca más. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Bueno, seguimos en el segundo bloque, tercero yo ya me perdí, de Cosa de Negras, y estamos con Romina Pichirilo como invitada a la columna que llamamos del Consejo Directivo de ATE Capital, pero en realidad es una columna política, porque nosotros queremos contar un poco, mostrar a nuestros dirigentes de ATE Capital, del cual al menos yo siento mucho orgullo de tener compañeros y compañeras como Romina en este caso, que además de ser dirigentes sindicales también son actores políticos muy importantes en nuestra sociedad, porque cada uno en su materia o desde su trabajo, desde el Estado obviamente, somos trabajadores estatales, por quien no está noticiado, los que hacemos este programa, mueven el amperímetro, militan diferentes temas. En este caso, hola Romina Pichirilo. ¿Cómo andan? Bienvenida. Muchas gracias por venir. Gracias. Además, debo contar que ella es secretaria de Prensa y Comunicación de la seccional y sería nuestra jefa en este marco de Pues la claro. radio. Epa. Porque para eso me invitaron. Sí, digan la verdad. Entonces Estamos teníamos que invitar las chicas, tráiganle cafecito. Pero bueno, no, la verdad que un orgullo tenerla a Romy como parte del secretariado. Es una compañera que hace ¿cuántos años militas en ATE vos? Desde que nosotros naciste. armamos más o menos, desde la adultez, armamos la Junta del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad en el 2007. Empezamos siendo delegadas, que fue frente a cuando gana Macri en la ciudad. Claro. O sea, veníamos del gobierno de Ibarra, Sí. gana Macri en la ciudad, y medio la verdad es que fue más en una línea política, en una sintonía política, que nos planteamos un montón de compañeros y compañeras. Ya existía ATE, había algunos compañeros y compañeras, pero ahí como que la mayoría, mucha juventud, nos planteamos que viniendo un gobierno neoliberal había que poner a ATE en pie de guerra, porque se iba a llevar puesto el organismo. Era nuestra hipótesis, era que todo lo que tuviera que ver con el paradigma de derechos humanos iba a correr riesgo con Macri en la ciudad. Así que ahí nos organizamos desde el 2007, bueno, con Lula, Claro. Con Kika, Sí, organizamos la Junta Interna. 2007, Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Exacto. Desde 2007, bueno, hicieron bastante porque sigue existiendo el Consejo. Hicimos bastante, sí, sigue existiendo y ¡Vamos! creció un montón. Sí, digamos, desde ATE siempre tenemos un montón de críticas al funcionamiento, porque, bueno, era un organismo nuevo, autárquico, pensado como una especie de organismo de articulación de todos los demás organismos que tenían que garantizar derechos universales a la niñez. Entonces, era un organismo que estaba más pensado como un órgano más colegiado, que tiene, de hecho, está creado por la Ley de Derechos de Protección Integral de los Derechos del Niño, de Niños y Adolescentes de la ciudad, crea el organismo, o sea, manifiesta cuáles son los derechos de los pibes en la ciudad y crea el organismo, crea un órgano transversal que es el plenario, donde hay representación de organizaciones de la sociedad civil, de la legislatura, de la oposición, de los trabajadores, de las autoridades, y donde tenían que ir referentes de distintos ministerios, donde se tenía que discutir un plan transversal de políticas públicas de niñez para la ciudad. ¿Y qué está haciendo este gobierno en materia de políticas de la niñez? Y bueno, nosotros venimos desde hace mucho tiempo en Ciudad denunciando que se desmantela el principio
que tiene el organismo rector de políticas públicas, porque al jerarquizar mi organismo, el Consejo de los Derechos del Niño, lo que hace es que no tiene autoridad frente a los demás ministerios. Entonces, pedir una vacante escolar, bueno, educación. no funciona como debería ser. Salud mental, está colapsadísimo en la ciudad desde hace muchos años, ahora está peor. Entonces, uno lo que esperaría es que si el organismo rector plantea, es urgente para no tomar una medida extrema con esta familia, que les des un tratamiento, bueno, esperaría que no tarden 3 meses en darte un turno. Eso no pasa. Se convirtió más en un organismo con distintas transferencias que hubo, incorporó todo lo que es la Dirección Penal Juvenil, que era de la CENAF antes, cuando Macri fue presidente lo incorporó. Se lo transfirieron a la ciudad y lo incorporó a mi organismo, y los últimos años también incorporó todo lo que es atención directa del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Por lo que contás, es como que ampliaron el trabajo, pero no así la consulta, digamos, como la potestad de laburar sobre los derechos realmente de los pibes, ¿no? Exactamente. Pero los explotan a fondo. Claro, ampliaron todo lo que es el trabajo con vulneraciones de derechos. Pero, ¿qué pasa? Lo que no trabajan es la prevención y la promoción de los derechos. O sea, cuando hablamos de derechos y del paradigma de derechos humanos, ¿qué hablamos? Siempre hablamos de algo que es universal y para todos, en este caso para todos los pibes y las pibas. Bueno, en realidad se está dedicando más a trabajar con los pibes que ingresan al sistema por una vulneración grave de derechos, que a trabajar en la promoción y en la prevención, en que a todos los pibes se le garanticen todos los derechos. Y estamos hablando de una ciudad que realmente tiene mucha plata, la ciudad de Buenos Aires. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene unos presupuestos como ciudades del primer mundo y podría hacer muchísimas cosas para garantizar los derechos de los pibes. Así que nada, en este contexto de crisis obviamente te afecta un montón. Tenemos compañeros hiper precarizados, pero además, qué sé yo, en una defensoría zonal, que son las defensorías que están en las comunas, que es como el organismo, está pensada como el organismo, pero descentralizado y cerca de la gente, tenés en las de zona sur un equipo técnico, o sea, una persona, un profesional, tiene alrededor de 1000 situaciones que atender de vulneraciones graves de derechos. Sí, me imagino. Entonces, digamos, la realidad es que el funcionamiento siempre es estar medio prendido fuego. Totalmente. Y contanos, Romy, un poco de la actividad que se organizó acá la semana pasada en la CTA, donde vieron organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, bueno, para manifestarse y pronunciarse en contra del proyecto de ley sobre la baja de la punibilidad. ¿Se dice cuál es la mención correcta? De punibilidad, porque de lo que hablamos es de que no se le apliquen penas a los chicos de 13 años. Se está planteando el gobierno un proyecto que baja la edad de punibilidad a los 13 años. Hoy está en 16. Hicimos una convocatoria muy abierta. Nosotros, además, en ATE Capital tenemos el área de niñez, donde articulamos trabajadores, delegados de ATCNAF y del Consejo de Derechos de Niños, que existe hace muchos años el área de niñez, y pertenecemos a un espacio que se llama la Red Argentina No Baja, con un montón de otros referentes y organizaciones, que tuvo mucho impulso cuando fue Macri presidente y quería bajar la edad a 14 años, cuando estaba Garabano de ministro de Justicia. Ahí la verdad es que se pudo frenar. El repudio es generalizado, o sea, de todos quienes trabajan la temática de infancia y de las incluso organismos más internacionales, UNICEF, siempre te van a recomendar que bajar la edad es algo que va a perjudicar, porque los derechos siempre van para adelante, siempre está el principio de progresividad, no pueden ir para atrás. Entonces organizamos esta convocatoria para darle impulso. ¿Por qué? Porque el gobierno presentó un proyecto, que lo presentó Bullrich y Cuniol y Barona, muy enfocado en lo penal, o sea, no trabaja nada acerca castigo. Sí, exacto. Son malos. Exacto. ¿No? Sí, muy básico lo que estoy diciendo, pero es así. Es así. Bueno, de hecho ellos lo dicen y es así, no es solo una consigna. Ellos vieron que dicen delito de adulto, pena de adulto. Claro. Bueno, la realidad
realidad es que no es así. Un chico de 13 años, 14, 15 años es un chico. No, y ahí la pregunta es por qué un pibe de 13 años está delinquiendo de última, ¿no? Digo, ver un poco qué es lo que ocurrió para que ese pibe llegue a esa situación, o dónde no estuvo el Estado en todo ese recorrido, digamos, para no llegar a esa situación, ¿no? Exactamente. También hablan, no, pero también hablan sin ningún tipo de sustento, porque yo recuerdo a Garabano también hablar de penas a partir de los 14 años, y al mismo tiempo Bullrich hablaba de otra edad. O sea, ni siquiera logran ponerse de acuerdo en cuál es el número, y después pasan un par de años y vuelven con lo mismo, pero con otra edad. O sea, ¿desde qué lugar hablan? Bueno, lo decimos siempre, de sacar derechos y de oprimir. Acá quisiera aclarar por qué también Romina, desde ATE, desde CTA, esto que yo digo, ¿no? Cómo somos protagonistas y debemos ser protagonistas, porque si no armaban desde el sindicato esta reunión, no tendríamos militancia, o no sé. Yo lo que veo es que necesitamos poner en visión, visibilizar este tema que no es menor. Sí son menores los afectados, pero no es menor el tema. Nos afecta y nos atraviesa un montón, y tenemos que poder hablar, discutir, o por lo menos estar informados. Entonces, ¿cómo es que a través de las organizaciones se pone y se planificó? Resolvieron algunas cuestiones, ¿no? Sí, primero hay que aclarar que no sabemos los tiempos legislativos del proyecto que presentaron. Arrancó muy rápido, entonces no sabemos si no se vota mañana, no, el miércoles, jueves, ¿cuánto es? No, sí, dentro de un par de semanas. Entonces los tiempos son muy rápidos y la temática es muy grave, muy profunda y muy seria. Necesita un debate real con la sociedad, porque agarran las cosas, ¿no?, como si fuera por algo que sale en los medios. Seguramente dentro de poco salga un caso en los medios de comunicación mostrando que un pibe cometió un delito grave. ¿Seguro? Y salgan a decir, pues siempre a los pibes los muestran para eso. Claro. Entonces planificamos. Hicimos, el día de la marcha de San Cayetano, nos comprometimos tanto nosotros como muchas otras organizaciones a poner pasacalles. Sí, los vimos. Que decían para los pibes: pan y educación, no cárcel y pobreza, que habíamos puesto la consigna de pan porque fue algo que salió muy fuerte, que trajeron muchas organizaciones vinculadas al MTE, a la UTEP, que hoy, quizás a diferencia de cuando Macri era presidente, hoy el tema más grave que están sufriendo en los territorios, digamos, tiene que ver con el alimento. El hambre. Este miércoles hacemos una radio abierta en Congreso de 11 a 14, y el otro miércoles también. ¿En dónde, Romy? En la esquina de Congreso, en Rivadavia y Callao. Los miércoles es el día que se junta la comisión, entre comillas, a debatir el proyecto. Transmitirle a la sociedad lo que hay que hacer. Digamos, hacemos una radio abierta y volanteada justamente para discutir con las personas que pasan un poco más en profundidad de esto, porque la realidad es que parece que los pibes que cometen algún delito o alguna infracción son, algo ajeno a nosotros. Y la realidad familia, es que son nuestros pibes, que pueden ser nuestros hijos también. Eso es una realidad, porque también este proyecto es tan grave y tan burdo que no diferencia tipos de delitos. Entonces, la realidad es que una de las cosas que se advierten es que hasta se podrían judicializar situaciones de un conflicto escolar, por ejemplo, o en un club. De 13 años estamos hablando. Incluso ya entre de pibes, grado. claro, una pelea de pibes. Claro, podría tener que intervenir la policía y la justicia en un conflicto de estas características. No diferencia tipos de delitos para la privación de libertad. Siempre la privación de libertad, obviamente, es la medida última que tiene el Estado. Bueno, no lo plantea así. No diferencia los lugares especializados. O sea, pueden meter pibes de 13 años en una cárcel de adultos. Que ya están colapsadas, por otro lado. Que además, claro, ya están colapsadas. Bueno, la invitaron a Claudia, ¿no? Sí, creo que está conectada. Ahora cuando nos avisen desde... Bien. Porque ella escribió... ¿vieron el tema del indio de Masacre en el Pabellón Séptimo? Bueno, en base a un libro de Claudia. Está bueno. Está bueno saberlo, digo, como todo. Sí. Así que plantea condenas de 20 años. O sea, imagínense un pibe chico entrando y estando durante 20 años privado de la libertad.
qué carajo pasa con esa cabeza, con ese cuerpo, con esa vida. Entonces, nada, es esa la consigna, que la cárcel, la privación de la libertad no es la solución, que sí hay que discutir con la sociedad, que claro que tiene que haber sistemas en los que los pibes se responsabilicen si hay una situación de conflicto con la ley penal y demás, pero bueno, debatir cómo lo hacemos, ¿no? En comunidad, cómo se discute con un pibe que comete un delito, que le roba a un vecino. Y hablar. Bueno. Un poco también el espíritu de este programa es hablar, ¿no? Decidimos salir como una herramienta, che, ¿qué podemos hacer para aportar esto? Y hablar, informar, que se crucen las ideas. Tenemos en línea, videollamada. Está conectada, Claudia. Ahí estás conectada, Claudia. Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por cedernos unos minutos, un tiempo para charlar de este tema tan importante. Bienvenida a Cosa de Negras. Este es un programa de la radio Germán Abdala, de ATE Capital. Estamos acá en la mesa con Romina Pichirilo, quien nos habilitó a poder hablar con vos, porque estamos muy interesadas en poder dar a conocer y poder llevarle a la sociedad los temas que para nosotros son importantes, y en este caso como es el tema del proyecto de ley que pretende bajar la edad de punibilidad. Pero, ¿cómo estás, Claudia? ¿Me escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, primero queríamos empezar charlando con vos de esto, ¿no? Porque se habla de la impunibilidad, de la baja, y genera mucha distorsión de la información, ¿no? Sabemos que hay una diferencia, exactamente. No, los chicos no van presos a los 13, sí, no, sí, corresponde, es impunibilidad, punibilidad. ¿Nos podés explicar y pasar en limpio eso? Sí, cómo no. Hablamos de punibilidad. El gobierno presentó un proyecto que llama de baja de edad de imputabilidad. A nosotros Exacto. Nos parece que es incorrecto, y muchos medios copian, digamos, lo que dice el gobierno, que es incorrecto porque no estamos discutiendo a partir de qué edad un niño o un adolescente es imputable por la comisión de un delito. Se le puede imputar un delito. Imputar es señalar que una persona cometió un delito. Sino que estamos discutiendo a partir de qué edad es punible. ¿Escucha o no? ¿Se la pasa algo? Ahí se cortó un poquito, pero sí. Decinos. Decía que lo que se está discutiendo es a partir de qué edad ese niño o ese adolescente puede ser sometido a proceso penal. Es decir, se lo puede introducir en un proceso penal por eso que hizo. Y el proceso penal tiene como uno de sus objetivos principales imponer una pena, punir, ¿no? Entonces, por eso hablamos de edad de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal. Bien. Puede haber un niño menor de la edad de punibilidad, que en este momento es 16 años, o en Argentina es 16 años, y puede cometer un hecho, puede como robar, puede llevarse un celular, lo que fuere. A ese niño o ese adolescente se le puede imputar esa acción, ese hecho delictivo, pero no se lo puede someter a proceso penal. Es decir, el juez debería inmediatamente que interviene porque recibe la noticia de que este adolescente menor de 16 cometió un hecho delictivo, el juez que es anoticiado de esto tiene que decir, bueno, está bien, pero yo no puedo intervenir, yo tengo un límite, que es la edad de punibilidad. Entonces, a este pibe, lo que tengo que hacer, porque no es cierto, y a mí me parece muy importante dejar en claro que no es que nosotros decimos que no hay que hacer nada con ese niño, ese adolescente, si comete un hecho delictivo y es menor de la edad de punibilidad. Lo que decimos es que lo que hay que hacer, lo tiene que hacer el sistema de protección de derechos, el Estado social, digamos, no el Estado penal. Bien. No decimos eso porque somos buenos, garantistas, zafaronistas, cualquier pavada, sino porque eso es lo que nos indican, nos recomiendan el Comité de Derechos del Niño, UNICEF, todas las personas que trabajan con las infancias y adolescentes en cuanto a tener, y con el sistema penal, tener lo más lejos posible a los pibes más chicos y a las pibas del sistema penal, ¿no? Perfecto, clarísimo, Quería sí. preguntarte, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se maneja esto en otros países? ¿Existen antecedentes de la baja de la edad de punibilidad a los 13 años? ¿Cómo es esto? Sí, la verdad que sí, y ese también es otro punto
que el gobierno utiliza, si ustedes leen o si alguien quiere leer el mensaje del Poder Ejecutivo, cuando se manda un proyecto de ley se eleva con un mensaje, ¿no? Que son como la justificación política de ese proyecto. En el caso de este proyecto de baja de edad de punibilidad, que no es solamente un proyecto de baja, porque también me parece que no hay que, paradójicamente, bajarle el precio al proyecto. El proyecto es mucho más grave. No solo es grave porque baja la edad de punibilidad, sino por otras cosas que, si tenemos tiempo, las explico. Sí, sí. Pero en ese mensaje, el gobierno justamente dice, Argentina es el único país con Cuba, de toda América Latina, como si fuera, que dijera caca, ¿no? O sea, Cuba es una cosa despreciable. Son los únicos países que tienen la edad establecida en 16 años. Entonces dice, el resto de los países, y empieza a mencionar 14, 13, 12. Incluso menciona algunos países que han bajado la edad en los últimos años. Yo recuerdo claramente el caso de Panamá, que la bajó, la tenía en 14 y la bajó a 12. Esto sucede. Ahora, es lo mismo que sucede con la destrucción y el aniquilamiento de derechos sociales. Yo hoy estaba leyendo, por ejemplo, a partir de hoy, y sé que ustedes seguramente hablarán o habrán hablado, se permite pasar de disponibilidad a miles de trabajadores estatales, tengan la historia, digamos, el tiempo, la antigüedad que tengan, aunque sean permanentes, lo que sea. Y yo recordaba la ley de prescindibilidad que estableció la dictadura apenas llegaron al poder los militares, como antecedente, ¿no? Ahora se llama disponibilidad, en el 76 se llamaba prescindibilidad. Bueno, se puede hacer, ahora está mal, o sea, se puede bajar la edad de punibilidad, pero está mal. Claro. Y otra vez, el Comité de Derechos del Niño, hay un documento que nosotros lo mencionamos siempre, yo creo, Romy, que tendríamos que volantearlo, o sea, tendríamos que hacer copias y al menos posta esos 3 o 4 párrafos de la Observación General 24, que yo te diría que el 90% de los legisladores y legisladoras lamentablemente no la conocen, porque bueno, digamos, es como una cosa muy específica, pero yo creo que deberíamos volantearla, hago esa propuesta. Expresamente dice ese documento, que es un documento bastante nuevo, es de 2019, y es de un comité que es específicamente creado por la Convención sobre los Derechos del Niño para explicar aspectos de la Convención. Específicamente habla de la justicia y las personas menores de edad. Expresamente dice 3 cosas que para mí son totalmente luminosas y claras. Dice, ningún país debería tener la edad de punibilidad, o ellos lo llaman edad mínima de responsabilidad penal, es lo mismo, que es lo que acabo de escribir. Ningún país debería tenerla por debajo de los 14 años, punto 1. Ninguno debería tenerlo porque claro, ellos le hablan a todos los países del mundo, y entre todos los países del mundo hay países que tienen la edad de punibilidad en 7, como Trinidad y Tobago, que siempre se menciona en América Latina. Entonces, punto 1, ninguno debería tenerla por debajo de 14. Punto 2, los que la tienen más baja, elévenla hasta lo más cercano posible a la mayoría de edad, o sea, a los 18. 18, sí. Y después dice, es elogiable, en realidad son 4 cosas, es elogiable, es encomiable, dice el texto, los países que tienen la edad más alta, por ejemplo, 15 o 16. Y cuarto sería, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, bajen la edad de punibilidad. Entonces, parece que nos estuviera hablando a nosotros, a la Argentina. O sea, nosotros tenemos la edad que se dice que es elogiable, se nos dice que de ninguna manera tienen que estar por debajo de 14, estos en argumento la quieren bajar a 13, y después se dice, no, bajo ninguna circunstancia la bajen, por lo que decía Romina, fundamentalmente sobre la cuestión de la no regresividad, ¿no? De violar el principio de no regresividad, o el principio de progresividad, que es decir lo mismo de otra manera. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy difícil con respecto al proyecto del gobierno, porque van logrando todo lo que se proponen, pero tenemos elementos teóricos y prácticos para defender nuestras posiciones, ¿no? Claro. ¿En qué estado está el proyecto? ¿Está a presentarse? ¿Va a tratarse? Digamos, ¿en qué? No, está presentado con giro, eso también es interesante, porque ustedes saben que cuando se presenta un proyecto, la presidencia de la Cámara decide a qué comisión cabecera va y a qué comisiones gira el proyecto, que es como decir qué comisiones tienen mayor interés en este tema, ¿no? Y este proyecto el único sujeto de este proyecto son los niños, porque son niños, menores de 18 años,
la presidencia de la Cámara no la había mandado a la Comisión de Niñez, la había mandado a Legislación Penal, a Justicia y a Presupuesto y Hacienda. Ahí hubo una movida de los legisladores y legisladoras, mayormente de Unión por la Patria, no sé si algún autobloque también, y lograron el giro a Niñez también. Entonces ahora son 4 comisiones. Hasta ahora lo que pasó fue lo siguiente: un primer miércoles fue el gobierno a presentar su proyecto. También es interesante acotar que no fueron los ministros, no se atrevieron, creo yo, a presentar esa basofia, Junio Libarona y Bullrich, sino que mandó a funcionarios, digamos, de otro ministerio, secretario de Justicia y un asesor. El asesor de Bullrich, que fue a presentar el proyecto, es Fernando Soto, fue el defensor penal de Chocobar. Tranqui. Yo en general no cuestiono, porque como soy abogada y trabajo en penal, yo no cuestiono lo que los abogados y abogadas defienden. Me parece que es un mal cuestionamiento. Pero sí él, digamos, cuestiono las cosas que ha dicho para sostener su defensa de Chocobar, ¿no? Porque no olvidemos que Chocobar mató por la espalda a un pibe que ya no era un niño por meses, ¿no? Juan Pablo Cucoc tenía 18 años, o sea, era un adolescente. Y él, aparte de la defensa técnica de Chocobar, que haga lo que quiera, ha hecho una defensa política del derecho de matar por la espalda. Y eso hace para mí muy grave que sea el principal defensor de este proyecto, porque además él es el principal asesor penal, digamos, en los proyectos penales que está presentando el Ministerio de Seguridad, dentro de los cuales hay que enmarcar ¿no? Este no es un proyecto más, es parte de la expansión del sistema penal que hace este gobierno. Entonces, fue primero el gobierno, el Poder Ejecutivo, el miércoles pasado, o miércoles, hubo una reunión de las 4 comisiones en la cual lo que se está haciendo es que los legisladores que tienen proyectos propios, que son 16 o 17, presenten sus proyectos. Y que hay proyectos, para aclarar, hay proyectos que no lo de bajan los la edad. legisladores. Mira. Hay proyectos que no bajan la edad ahí. Por lo menos nosotros tenemos 2, el de Saracho y Alianielo, 2 diputadas que no bajan la edad, que sí plantean un nuevo régimen penal juvenil, porque el que tenemos es una ley de la dictadura. Exactamente, así es. Este martes, mañana, hay nueva convocatoria a las 4 comisiones para que se sigan presentando proyectos. Creo que mañana son más, son 5 o 6. A todo esto quiero decir, es exactamente así como dice Romina. Hay 2 proyectos del Bloque Unión por la Patria que están, uno puede decir también, el de Nati Saracho y el de Eugenia Ayanielo, y hay algunos que están muy mal, ¿no? Lo digo yo. El de Ramiro Gutiérrez, que lo presentó la semana pasada, que es nefasto. Yo les diría que es peor que el del gobierno. Es peor que el del gobierno. Tremendo. No, tremendo, porque no pone límite. No pone límite al tiempo de pena. O sea, el del gobierno, nosotros decimos, es una barbaridad porque pone un máximo de 20 años de pena. El de Gutiérrez no pone límite. O sea, puede imponer, se le puede imponer él baja la edad a 14, no a 13. Esto también creo que lo decía el compañero, no hay ninguna razonabilidad para que en un lapso de 4 o 5 años se pase de 14, 15, 13, es como una especie de, ¿no?, de negociación horrible con pibes y pibas. El de Gutiérrez no pone límite, y hay otro proyecto que se va a presentar mañana, que lo va a explicar mañana, Agustina Propato, que también es muy malo, porque baja la edad a 14, pero además, y esto es lo que yo les decía, que el proyecto trae como una especie de caballo de Troya horrendo, y el de Propato también, generan una especie de retorno al patronato para los no punibles, es decir, para los que quedan por debajo, en el caso del proyecto del gobierno 13 y en el caso de Propato 14, para los que quedan por debajo de la edad de punibilidad, repone el patronato. Porque dice, estos que ustedes decían, pibitos de 7 años, 8 años, que por ahí se pelean mucho en los recreos, se afanan cosas, lo que fuere. Uno de 10 le toca la cola, voy a decir clara, a una nena de 8, eso puede ser denunciado a un juez penal juvenil, y si ese juez penal juvenil va a la casa de ese nenito de 10, o el que se pelea y no le gusta demasiado a las trabajadoras sociales, con todo cariño y respeto a las trabajadoras sociales que estoy escuchando, y hace un informe social negativo, o le hacen un psiquiátrico al nenito de 8 y le encuentran alguna perversión, lo puede internar sin límite de tiempo.
Sí, es gravísimo. Sin límite de tiempo. Peligrosísimo. Es peligroso y Un está, retorno al patronato. y está en la sociedad, ese es el problema, creo yo, porque lo que acabas de decir vos, yo lo veo los que tenemos hijos en edad escolar, que si fuera por algunos padres, madres o no sé, o a cargo, realmente llevarían a esos pibes a encerrar. Y no ven el problema de que es otra cosa lo que están mostrando esos pibes que teniendo estas actitudes con compañeras o violentas o lo que fuera. Es terrible, pero está en la sociedad, ¿no? Eso es lo más duro totalmente. y me parece que ahí está la cuestión de la política de poder trabajar desde el otro lado, no en la punibilidad, sino no en el castigo, sino bueno, en los derechos. En los derechos. Sí. Para nosotros lo vemos tan simple, pero la verdad es que ha calado muy, muy profundo y estamos tan en el nivel de que están pensando en liberar genocidas y meter pibes a... Sí, la doble vara La total, doble vara. exagerada. a la cárcel. Y después también Yo creo que hay una... Perdón, Sí. No, por ahí si querés contar, Clau, hay una cuestión también que es que está súper maximizado, se dice, el problema, porque la incidencia de la cantidad de pibes que cometen delitos es muy baja y otro problema que hay es que a nivel federal es muy distinto. Claro. O sea que el proyecto está pensado en las ciudades grandes como esta. Después le estás tirando un fardo a provincias que tienen capaz que menos de 10 pibes. Claro. No sé si querés extenderte, Claudia. Algo, cómo no. Una cosa, antes con respecto a lo que decía la compañera, porque me parece importante que nosotros tenemos que hacer también un trabajo, pasar a la ofensiva en términos de defender la noción de niño y de adolescente. Porque este discurso, lo que antes Romina mencionaba, esto del delito de adulto, pena de adulto, hay un borramiento de la condición, no solo la condición jurídica de un niño y de un adolescente, sino de la adolescencia como tal, ¿no? Digamos, y no tiene que ver solo con este proyecto. Ustedes, si empezamos a ligar, ¿no? Cuando este diputado Venegas Lins decía, bueno, si un padre quiere mandar a su hijo al taller, en lugar de mandarlo a la escuela a los 14 años, ¿por qué no tendría la libertad de hacerlo? O cuando la diputada Lemoyne, me duele en el alma tener que decir la diputada Lemoyne y el diputado Venegas Lins, porque me parece tremendo que esta gente decida las leyes que tenemos que obedecer. Duele, pero lo aceptamos. Eso es una No, por eso diferencia. digo, o sea, me parece una cosa espantosa, pero es así, es la realidad política que tenemos. Algo mal también habremos hecho. Sí. Entonces, cuando esa mujer dice, bueno, si un padre no quería tener un hijo, ¿y por qué le van a obligar a pagar la cuota alimentaria? ¿No? O cuando se permite, de alguna manera se habilita que adolescentes de 13 años se transformen en ludópatas, porque están todo el día jugando con apuestas y con cosas que tienen que ver con ganar dinero como objetivo de vida. Entonces, yo creo que ahí hay un borramiento de la adolescencia como periodo de la vida de una persona que no es igual a ser un niño y que no es igual a ser un adulto. Y es un retorno también en esto. Este gobierno todo el tiempo está planteando un retorno al siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Y en este plano también. Con respecto a lo que decía Romina, efectivamente, por un lado el gobierno miente, y esto también me gustaría que los y las legisladoras, sobre todo Unión por la Patria, que es el bloque más grande, se lo digan en la cara. Ustedes son unos mentirosos, porque llevan datos que son falsos o omiten contextualizar esos datos, entonces, o ocultan algunos datos. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, el delito juvenil ha aumentado en los últimos años. Y toman datos y dicen, la Justicia Nacional de Menores. La gente no tiene por qué saber que cuando se dice Justicia Nacional de Menores, solo se refiere a la capital federal. El único lugar donde hay Justicia Nacional de Menores es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectivamente, si vos tomás los datos de 2020, que es el año de la pandemia, y tomás los datos del año siguiente, vas a tener un aumento, salto, claro, porque tenés un aumento en todo. O sea, es la vida en la pandemia estaba detenida y en el año 2021 la vida volvió a funcionar. Entonces también volvió a haber más movimiento en la calle y hay 20%, creo, más de pibes, pero no 20% no sobre 20.000, 20% sobre 800 casos. De los cuales el 85% de esos casos donde hay adolescentes son contra la propiedad, delitos contra la propiedad. No hay un solo crimen, digamos, no hay un solo homicidio cometido por menores de 18 años y mucho menos de 16.
Este es el ejemplo en el que el gobierno omite información. Y miente, perdón, termino con esto, y miente cuando dice que aumenta el delito, porque en la provincia de Buenos Aires tenemos datos que difundimos también por todos lados, que muestran que de 2009 a 2023, o sea, en un lapso mucho más largo de tiempo, el porcentaje de delitos cometidos por adolescentes punibles, o sea, los que hoy tienen 16 y 17, pasó de 4.4 a 2.2. O sea, la mitad casi. O sea, hay una disminución de la participación de adolescentes en el delito. Entonces, el omitir decir esto de la provincia más grande, en la que se cometen más delitos, porque obviamente la provincia más numerosa, es evidente, eso es una obviedad, y citar, cuando vos le preguntás, nadie le pregunta a los funcionarios o pocos, bueno, a ver, díganme por favor los datos de homicidios cometidos por sub-16, o sea, por adolescentes que hoy no son punibles. No los tienen, entonces siempre hablan de un caso, el gatillero de Rosario, el no sé qué, es un caso. O sea, en este año yo creo que en total debe haber 2 casos, ponele que sean 5 en todo el país. Entonces, Entonces, no es estadístico, claro. Claro, es ínfimo, no es un problema como tal. Por supuesto que esos 5 casos hay que atenderlos. Yo quiero insistir en esto. Nadie dice que no hay que hacer nada con un pibe que a los 15 años sale con un fierro de madrugada en chancletas, en medias y ojotas, y mata a un pibe, a un laburante. Lo que decimos es que ese caso es absolutamente marginal, que ese pibe evidentemente es víctima de una cantidad de situaciones previas y de abandonos previos, públicos, estatales, comunitarios, familiares, y que con ese pibe hay que hacer un laburo intensísimo, a largo plazo, con uso personal, que no es meterlo en cana 20 años. Claro. Eso es cierto. Claudia, te agradecemos un montón. Nos pasamos un cachito del siguiente programa, pero bien, Ay, no vale. perdón. No pasa nada, no pasa. Estamos muy contentos de poder hablar con vos, de habernos desasnado un montón de cosas y vamos a seguir. Romina, 1.000.000 de gracias. Nos vemos el miércoles. Un abrazo. El miércoles, pero me quedo con algo muy importante que es para leer. Observación General número 24 del Comité de los Derechos del Niño. Y defender la noción de niño y adolescente en su condición jurídica o algo así. Ahí vamos a seguir trabajando. 1.000.000 de gracias, compañeras. Un abrazo, gracias. Nos estamos viendo en la calle para militar esto. Muchas gracias. Seguro. Gracias por la invitación. Nos vemos mañana en Cosa de Negra. Seguimos trabajando con temas que nos interesan.